hablábamos un poquito antes de ya darte el paso para arrancar con la columna de lo que vamos a hablar hoy, que son dentro de los vínculos humanos, que es lo tuyo, vamos a hablar de lo que son los acuerdos. Por ahora no nos metemos en política, vamos a empezar hablando de otra cosa, pero los acuerdos humanos que muchas veces son lo más difícil de concretar y lo más difícil de conseguir. En realidad, los seres humanos estamos todo el tiempo negociando y haciendo acuerdos como parte de la vida, ¿no? Y en todo el mundo la gente está haciendo acuerdos justamente para negociar las diferencias que tenemos con los demás. Y todos los días alguien negocia algo con alguien. Pero no solamente me refiero a las negociaciones económicas, por ejemplo, que es un tipo de negociación. Me refiero a las negociaciones en la vida diaria. Estamos negociando todo el tiempo con amigos y familiares cuándo y dónde se come el asado el fin de semana, o con los compañeros de trabajo cómo vamos a hacer una tarea. Y eso es una negociación que a veces, como es espontánea, creemos que siempre debería ser de esa manera. Negociar es una forma básica de obtener algo de los demás, algo que deseamos, y acordar es tratar un asunto entre dos personas o un grupo de personas buscando obtener una conformidad justa para ambas partes, y una solución eficiente sobre un tema o sobre un problema común, siempre y cuando preservemos el vínculo, porque si entramos en discusión y pelea, no se preserva el vínculo, y además de no resolver el asunto ni el problema, podemos romper ese vínculo o podemos romper ese acuerdo sin que podamos resolver nada. Entonces, para llegar a este punto, es importante hablar y debatir las posiciones y los diferentes puntos de vista de las partes, pero de una manera objetiva, tratando de ver que el problema está ahí y no entre las personas, y ver de qué manera objetiva ambas partes pueden buscar una solución que sea conveniente para ambos. No es algo tan sencillo lo que planteo. No, totalmente. Pero la única manera que podemos lograrlo es mirando y atacando el problema que está ahí y no a las personas. ¿Se entiende? Totalmente. Además, una de las primeras cosas que se me viene cuando vos decís de esto de tipo de acuerdos, quizás hay para ciertos momentos lo que conlleva el después del acuerdo. Porque quizás al principio se puede hacer un 50, el acuerdo quizás es un 50-50, pero en algún momento también puede pasar de que sea un 75-25, pero bueno, al otro acuerdo no puede volver a ser 75-25 porque vuelven los roces, salvo que sea de la otra parte. Está bueno tu punto de vista, porque es ¿cuánto negociamos? Siempre se puede negociar 50 y 50 y quizás no, ¿no? Lógico, quizás lógico. haya porcentajes de negociación porque una de las partes tendrá que ceder un poco más. Y esto dará como resultado un acuerdo en donde se tengan que cumplir ciertas normas o acciones en las que se acordaron, ¿no? Digamos, vos vas a cumplir esta parte y yo voy a cumplir esta parte para el bien común o para el bien de ese vínculo, para mantener ese vínculo, como en el caso de una pareja o en el caso de amigos. Hay un autor y un libro, cuando estaba escribiendo esto me preguntaron sobre este libro, que se llama Los 4 Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, y él habla sobre la sabiduría de los toltecas, y lo primero que habría que hacer antes que nada es generar autoacuerdos con uno mismo. Y podríamos tomar estos 4 acuerdos de los que habla Miguel Ruiz. El primero es, sé impecable con tus palabras. Es decir, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Parece difícil, pero no lo es, ¿no? Y además de eso, saber que el poder de las palabras tiene una repercusión y genera un efecto en los demás. Por lo tanto, pensemos antes de hablar, ¿no? Pienso en la confianza, ¿no? Como un elemento clave. Absolutamente. Por eso, primero que nada, pensemos en ser impecables con nuestras palabras. Segundo, no tomemos nada personal. No todo el tiempo el otro está tratando de lastimarnos o sacar ventaja de nosotros o manipularnos. Entonces, no tomemos las situaciones para resolver o los acuerdos y negociaciones como una pelea personal, ¿verdad? No hacer suposiciones. Siempre estamos suponiendo, sobre todo con los mensajes de WhatsApp, es todo el tiempo, que no se entienden, y suponemos cosas que no son. Pero estamos presuponiendo situaciones, ¿viste? ¿Y por qué no vamos a preguntar o vamos a, no sé, al grano, a conversar, a dialogar? Y si tenemos dudas, consultemos. Claro, no te entendí lo que me dijiste, ¿me lo podés aclarar? No, digamos. Que genera una cuestión en la mente, un enriedo que no hace bien. Pero el enredo es en uno mismo. ¿No? Total. Sí, pero eso crea muchas dificultades. Estoy justo preparando un curso sobre este tema, sobre el uso de WhatsApp.
Y el WhatsApp es una de las herramientas que genera un montón de cuestiones en donde no queda nada claro y la gente se toma estas cuestiones como algo personal, ¿no? Y hago suposiciones de lo que no es. Uh-huh. Y el último, el cuarto, sería: haz siempre lo máximo que puedas. Quédate tranquilo en que vos hiciste todo lo que pudiste para lo que fuera que estás necesitando de los demás o esa negociación que estás haciendo, y que no podrás recriminarte nada porque diste todo lo que pudiste, ¿no? Hay que quedarse con eso de uno mismo primero que nada, para después ir a una negociación. Vos acabás de aclarar esto de uno mismo, de estar tranquilo o de ponerse también o de hacer ese acuerdo con uno mismo, que es otro laburo igual de difícil que quizás ponerse de acuerdo con otra persona. Pero bueno, eso es otra cuestión. No, pero es que es re importante lo que decís. Totalmente. Porque si no me pongo de acuerdo conmigo mismo en lo que quiero, es muy difícil. ¿cómo pretendo negociar con los demás? Podríamos verlo en la política, tranquilamente. ¿Tenés 4 o 5 horitas más? Porque... Pero digo, es un ejemplo claro que está a la vista, que nos damos cuenta todos. Si no, absolutamente. Si no lo vemos en la vida diaria, vemos que lo dificultoso que son los acuerdos, y lo estamos viendo en la actualidad con las alianzas y los partidos, en donde no sé si está tan claro qué se quiere o cuál es el objetivo, ¿no? No. A ver, a priori, de más de uno parecería que, más allá de lo discursivo de, obviamente, el bien para todos y sacar el país adelante, es, bueno, a ver, ¿qué puedo agarrar? Entonces, en ese qué puedo agarrar, quizás ahí es donde, cuando tiene que negociar y acordar con otro, es donde se ven algunos hilos. Claro. Es el estar por estar que no conviene, pero volvemos a lo mismo, ya hablando un poco más de lo que son las relaciones humanas. Si uno le cuesta con uno mismo, imagino que al acordar con otra persona debe ser todavía el doble, que es obviamente lo que estamos hablando y lo que permanentemente tenemos que hacer. Sí, y también hay que comprender que el mundo es percibido de una manera personal para cada uno de nosotros, y a veces confundimos nuestra percepción con la realidad o con la percepción que tiene otro del mundo, ¿no? Entonces, a todos nos resulta muy fácil recordar y sentir empatía por aquellas personas que tienen pensamientos, valores y creencias parecidas a las de nosotros. Entonces, nos es fácil ese acuerdo y nos es fácil recordar porque rápidamente empatizamos y acordamos con esa persona. Lo difícil es cuando nos encontramos con posturas contrapuestas, sean políticas, religiosas, sean de valores, porque nos sentimos atacados, sentimos que tenemos que defender nuestra postura a ultranzas, y eso genera muchos conflictos a nivel personal y a nivel mundial, ¿no? Porque en todas las instancias pasa esto, ¿no? Y hay poco espacio para la disidencia, ¿no? Parece que como estar en contra o tener una postura diferente del otro ya tiene que inevitablemente generar un problema, ¿no? Una discusión, cuando en realidad el tema es que se puede estar o no de acuerdo y sostener un vínculo de una manera civilizada. Pero estamos más acostumbrados a reaccionar de manera animal, en donde estamos más acostumbrados a entrar en la lucha, por esto que les cuento, porque sentimos que tenemos que contraatacar al otro para defendernos, porque tiene una posición distinta a la nuestra. Y así el acuerdo o se paraliza o se rompe. Claro. No hay manera. Entonces, lo primero que hay que saber es cuáles van a ser nuestros límites y nuestras libertades, y cuáles son los límites y las libertades del otro. Tanto cuando comenzamos una relación laboral, de amistad o de amor. Y estos límites en general tienen que ver con nuestros valores y creencias. Por eso es importante saber cuál va a ser la línea roja en donde no vamos a permitir que el otro cruce. Claro. ¿No? La gente joven tiene muy claro esto en el trabajo. Y va a la entrevista laboral y le dice, yo no voy a trabajar los fines de semana, por ejemplo. ¿No? Es una negociación clara que le está planteando en el momento cero. Sí. O le dice, yo no voy a trabajar horas extras. O voy a trabajar horas extras siempre y cuando se me paguen. Bueno, es una negociación clarísima, que la gente joven se anima mucho más que las generaciones mías, por ejemplo, a plantearlo. Pero me parece una buena negociación, ¿no? Donde uno ya sabe cuál es el límite propio para eso, ¿no? Es que volvemos un poco a lo mismo, esto de saber los límites y de saber qué quiere uno. Totalmente. Que a veces... hablando quizás en lo laboral, las circunstancias te llevan a dudar o pensar otra cosa o necesitar incluso otra cosa, pero bueno, ya hablamos de necesidad, quizás es otra cuestión. Sí, sí. Pero esto de quizás no tener bien en claro, no saber, y muchas veces uno lo tiene
o lo sabe, o lo necesita, conoce ese límite que se quiere donde poner, pero el tema es que a veces le da un poco de miedo por la reacción del otro lado. Bueno, Porque también hay que jugar con eso. porque el miedo... A ver, estamos poniendo un ejemplo No, en lo está muy bien lo laboral. que planteas. Ujú. Porque el miedo de la reacción es no sentirnos respetados, que no nos contraten, no sentirnos queridos, ¿no? Entonces muchas veces no entramos en negociación y no planteamos negociaciones porque tenemos miedo a ser rechazados por los demás, ¿no? Sí. Y justamente se trata del vínculo personal y no de la cuestión problemática que podría ser una cuestión de laburo, que nada tiene que ver con lo personal, ¿se entiende? Hay un libro muy famoso que utilizan en la Escuela de Negociación de Harvard hace más de 30 años y se llama Sí de Acuerdo, muy conocido entre los mediadores, entre los abogados mediadores. Este libro es de Roger Fisher y William Ury y este libro explica cómo negociar y resolver conflictos en la vida diaria y a nivel institucional, ¿no? Y cómo llegar a acuerdos aceptables entre las partes en disputas personales o en disputas profesionales. En la actualidad nadie puede ejercer una presión en los demás, digamos, para funcionar jerárquicamente y esperando que los demás cumplan órdenes. Esos sistemas ya no existen porque vivimos en un mundo horizontalizado por la tecnología. Entonces, por eso la gente joven siempre se planta ante sus superiores, porque entiende que la función verticalista de mando ya no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es negociar. Se negocia, se charla y se trata de buscar una solución para los deseos y las ventajas de cada una de las partes. Entonces, bueno, pasa mucho con los niños y los jóvenes, ¿sí? Viste que todos los padres están negociando todo el tiempo Permanentemente. cosas con sus hijos. Permanentemente Me mata, se porque lo ves puede en la ver. calle a eso, ¿no? Sí. Bueno, si te portás bien, va esto. Bueno, deja de portarte mal porque te saco. Es así y también pasa que, bueno, pero esto ya quizás hablando de otro tema, yéndonos un poco por las ramas, los chicos van conociendo cada vez más los límites de los padres, se los van corriendo Así es. y en base a eso se le cuesta todavía más a los padres hacer esa negociación. Bueno, porque claro, que los padres vienen de otro sistema generación, jerarquizado verticalmente, entonces tiene que cambiar el sistema de negociación y el sistema de roles de cada una de las partes, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que plantea este libro, y decía que es muy utilizado por los mediadores porque los abogados negocian acuerdos antes de llegar a un juicio. Entonces existe esta figura del mediador que cumple esa función. Y una de las cosas que plantea interesante el libro, dice, existen dos tipos de negociaciones, las blandas o suaves y las duras. Y las blandas son aquellas personas que quieren negociar buscando una solución amistosa, valorando el vínculo, evitando el conflicto personal, pero hacen ofrecimientos y concesiones que no siempre los dejan gratificados. Y están los opuestos, los que son duros, los que están basados en posiciones y el negociador entra en conflicto porque cree que esto es un conflicto de voluntades y quiere ganar y amenaza y sostiene una postura durante un cierto tiempo porque lo que quiere es ganar. Entonces, eso puede llevar a que se rompa esa relación y no se pueda negociar nada porque queda dañada Lógico. la postura. ¿Qué hay que hacer? Buscar una cosa media. Entonces, lo que plantea este libro es, ¿por qué no atacamos y somos duros con el problema, pero blandos con las personas? ¿Por qué no atacamos las problemáticas siendo humanos y teniendo en cuenta en no dañar y lastimar y no obligar permanentemente al otro a ceder para que entienda que yo no quiero cambiar mi postura? Ahora, O convencerlo de mi postura, Claro. ¿no? Que es lo que tendemos a hacer. Sí. qué difícil suena eso, porque es como lo que hablábamos antes, es como, a ver, yo te quiero convencer, aunque uno no lo haga explícito, quizás en el inconsciente lo termina haciendo porque le termina poniendo también un poco de su sentimiento y lo que le beneficiaría, entre comillas, de lo que necesita. Totalmente. Y el tema es, ¿por qué yo lo quiero obligar al otro a que tenga mi punto de vista? Claro. No. O sea, ¿cómo podemos acordar un pedazo de tu punto de vista con un pedazo del mío? Y buscamos una solución intermedia lo más objetivamente posible. Y cuánto condiciona el vínculo también, ¿no? Porque no es lo mismo estar negociando con alguien, con un amigo, en donde, bueno, hay una flexibilidad y un margen que, no sé, en otro ámbito como puede ser una novia, con laboral. un jefe. Ahí está. Sí, Claro. uno está más duro ahí. Bueno, entonces lo que yo digo es,
las partes deberían dialogar atacando el problema específicamente y no las personas, sin disgustarse, sin pelearse, sin culpar personalmente al otro y reconociendo las diferencias entre los puntos de vista y las percepciones de cada uno, sabiendo que los sentimientos de frustración y las dificultades de comunicación van a estar. Va a ser parte de lo que nos va a pasar en esa negociación. Pero no tomarlo como personal, como dijimos antes. Tratar de verlo objetivamente. Y cada persona deberá comprender los intereses de la otra voluntariamente para encontrar cuáles serían las opciones que son ventajosas entre los demás. Yo lo que digo es, ¿por qué no pensamos en la intersección de los vínculos? ¿Por qué no nos quedamos en un conjunto humano en donde nos queremos con los intereses que tenemos en común, en lugar de concentrarnos en lo que no son común? Pero esto lo digo para buenas relaciones en general, sobre todo cuando tenemos que negociar algo que lo hacemos todo el tiempo en la vida diaria, ¿no? Y bueno, por supuesto que somos humanos y podemos cometer errores, y es importante hablar sobre lo sucedido y buscar maneras de reparar y generar acuerdo con los demás. Y en cuanto ocurre una transgresión a un límite propio que no es negociable, ver cómo generar acuerdos. Por supuesto que va a haber casos en donde no se va a poder negociar, porque si alguien es agresivo, nos humilla, nos quiere anular, o de alguna manera lastima nuestra dignidad o autoestima, en ese caso no se va a poder negociar. No solamente que no se va a poder negociar, sino que al momento de tener que negociar de vuelta, va a ser difícil el hecho de sentarse a intentar hacerlo. ¿Cómo se vuelve a hacer algo un poco más humano o más parejo, equitativo? Está muy bien lo que decís, Pablo, porque lo que sucede ahí es que los sentimientos son más importantes que la negociación y las palabras. Entonces lo que sucede ahí es, empezás a desconfiar del otro. Y empezás a desconfiar de que me lastime, en lugar de pensar en una negociación o pensar en algo que a mí me interese o que sea ventajoso para mí. Y eso va resquebrajando las relaciones. Muy importante tener en cuenta esto, porque con el tiempo, sobre todo en las parejas o los amigos que tenemos desde hace muchos años, esto va generando ciertos quiebres que después se complican para subsanar. De hecho, muchas parejas terminan porque no pueden negociar un montón de cosas, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces también hay que tener en cuenta que podría pasar que no podemos negociar y vamos a tener que aceptar la decisión de otro en muchas circunstancias, porque tenemos que hacer lo que decide un líder o un jefe y no tenemos posibilidad de negociación alguna, o porque simplemente tengamos que aceptar una decisión y un punto de vista distinto y saber que no va a poder haber un acuerdo. Y esa es una posibilidad también. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo hacen los países del Mercosur para resolver tantas problemáticas de tanta cantidad de países? Ni hablar los países de la Comunidad Europea, que son 193, si no me equivoco. Qué difícil ponerse de acuerdo con tanta cantidad de países y con tanta cantidad de gente sobre temas en común. Bueno, si no se aplica este tipo de técnicas, sería casi imposible. Técnica y política. Absolutamente. Absolutamente. Y hablamos un poco qué pasa con la política actualmente. ¿Qué vemos sobre los acuerdos? Hoy, al día de hoy, la noticia es que se quiere ampliar Juntos por el Cambio. Vamos a ponerle nombre y apellido. A ver, Horacio Rodríguez Larreta quiere sumar a Schiaretti como para hacer un gran acuerdo nacional contra el kirchnerismo. Bueno, del otro lado ya le salieron a contestar Bullrich, que quizás es la otra gran contrincante, entre comillas, de Larreta. No quiere ir algo un poco más reducido, algo más Juntos por el Cambio, más pro, entre comillas. Bueno, ahí está quizás el claro ejemplo de todo lo que venimos hablando, que no hay acuerdo. No hay acuerdo de ningún tipo de manera, algo que a priori uno, como comunicador, alguien que intenta analizar un poco, hubiese sido algo muchísimo más fácil hace un tiempo. Ahora, ¿cuánto? Una semana de que cierren las alianzas, esto parece increíble. Que se sigan hablando de querer ampliar un espacio que tiene muchas chances de ganar, es la realidad, muchas chances de ganar en octubre, pero volvemos a lo mismo. Esto de los acuerdos que son tirantes hasta último momento, qué difícil. No solo eso, sino que estamos hablando, en el caso de Juntos por el Cambio, de puntos de vista y posiciones muy distintos.
Sí, ¿no? totalmente. También decían que lo iban a sumar a Burlando, ¿no? Digo, tratemos de entender cuál es la intersección por lo cual Juntos por el Cambio está tratando de juntar tantas posiciones tan distintas en una alianza. ¿Cuáles son los puntos en común? Porque uno si se apura, a ver, tiene a Burlando, hace un tiempito Spert, López Murphy, te vas de otro punto dentro del partido Bullrich, ¿no? García Moritán. En un momento se habla de Milei, incluso en la provincia de Buenos Aires. Tenés a Larreta. Termina siendo, claro, un amontonamiento por conveniencia, ¿no? Nos une el espanto, no algo en común, digo. Claro, el amontonamiento. Sí. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que preguntarnos esto. ¿Cuál es el acuerdo en común de todos ellos para que resuelvan algo para nosotros y para nuestro bien común? Claro. ¿No? Que es lo que hablamos fuera del aire. Digamos, los ciudadanos percibimos lo que sucede acá, no nos quedan claros cuáles son esos acuerdos, pero sí entendemos que esos acuerdos no tienen que ver con acuerdos que nosotros sí precisamos, ¿no? Y que como ciudadanos pedimos soluciones de problemáticas de la vida diaria, chicos. Entonces, tengamos en cuenta que también se perciben cuando estos acuerdos y negociaciones son por requerimientos propios personales o políticos y no por un bien común para el ciudadano. El tema termina pasando por ahí. Porque la realidad, ¿qué termina votando? La realidad es qué termina votando un proyecto, una persona, una idea, un voto castigo. Pablo, y no solo eso. ¿Cuáles son las ideas? No, bueno, las propuestas. Estamos las maneras. ¿Cuáles son las soluciones? Sí. Preguntaría yo, ¿no? Sí. También hay más chicanas que propuestas. Pero absolutamente, absolutamente. Vicky, muchas gracias por otro lunes para charlar, pensar y conectarse un poco más y entenderse un poco más. Me parece que por ahí está la clave. Gracias, Pablo. Ernie, vamos, temita, seguimos y volvemos con el cierre de este lunes. Mi corazón.